Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera clase del curso virtual Feminismo y Socialismo. En esta clase vamos a ver el rol de las mujeres en la Revolución Rusa y qué papel tuvo la Revolución Rusa en la vida de las mujeres. En muchos países se empieza a conmemorar el Día Internacional de la Mujer o de las Mujeres en distintas fechas. La mayoría en marzo, pero en distintos días. En Rusia, en 1913, empieza a conmemorarse el Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo. Pero en Rusia había otro calendario, no el gregoriano que usamos nosotros, sino el calendario juliano. En ese calendario, entonces, el equivalente al 8 de marzo de Occidente era el 23 de febrero. Las distintas salas del Partido Socialdemócrata Obrero Ruso, es decir, el partido perteneciente a la Segunda Internacional de los partidos socialdemócratas, las distintas salas de este partido, bolcheviques y mencheviques, conmemoraban el Día Internacional de las Mujeres. Pero para los mencheviques esto era una conmemoración o una celebración que le correspondía solo a las mujeres. El partido bolchevique, o la fracción bolchevique en ese entonces, planteaba que era una conmemoración que debía llevar adelante toda la clase trabajadora, que los hombres de la clase trabajadora también debían preocuparse por conmemorar un día en favor de los derechos de sus compañeras. Después de los primeros años en conmemorarse esta fecha, llegamos a 1917, estamos en Primera Guerra Mundial, la carestía, la escasez, los hombres en el frente, muriendo en el frente o combatiendo, empujaron a las mujeres a hacerse cargo de los lugares de trabajo que quedaron vacíos por la movilización de los hombres y también a estar al frente de sus hogares. En esta situación verdaderamente dramática de la Primera Guerra Mundial, las mujeres, al mismo tiempo que viven las penurias y la miseria que ocasiona la guerra, empiezan a introducirse en lugares de trabajo, oficios que antes eran solo privativos de los varones. En 1917, entonces, decía, en Rusia, las mujeres empiezan a rebelarse contra esta situación de pobreza, de miseria y además de un régimen verdaderamente opresor que era el régimen de los zares, un régimen monárquico que existía en la antigua Rusia. Las obreras textiles de San Petersburgo inician una huelga entonces el 23 de febrero de 1917 con tres consignas: pan, paz y abajo la autocracia, es decir, abajo el zar. Con esas tres consignas, las obreras rusas dan inicio a un proceso revolucionario que se inicia el 23 de febrero, es decir, el 8 de marzo en Occidente, y que culmina en el octubre ruso, es decir, en los primeros días de noviembre del calendario occidental, con la toma del poder por parte del partido bolchevique, es decir, la primera revolución obrera y socialista en el mundo. Después de la Revolución de febrero de 1917, las mujeres conquistaron el derecho a votar y a ser votadas. Y con la toma del poder, en octubre del mismo año, las mujeres iniciaron un proceso de conquista de derechos enormes que ninguna democracia de las más avanzadas de Europa podía soñar en ese entonces. La Revolución Rusa permitió que las mujeres tuvieran acceso al aborto seguro y gratuito realizado en los hospitales públicos. El primer país en el mundo en conquistar este derecho, que en los principales países más desarrollados se consigue recién en la década del 60 en Inglaterra, en la década del 70 en Estados Unidos, en Francia, en Italia. Es decir, que muchísimo antes que las democracias más avanzadas, las mujeres en Rusia conquistaron el derecho a decidir sobre sus propios embarazos. También las mujeres consiguieron el derecho al divorcio por la sola petición de una de las partes. La revolución permitió también la alfabetización de millones de personas que estaban sometidas al más oscuro de los atrasos impuestos por la Iglesia Ortodoxa rusa. La revolución eliminó esa relación estatal con la Iglesia Ortodoxa y con sus patriarcas, y entonces separó la Iglesia del Estado. Muchísimos otros derechos fueron conquistados por la revolución. Las mujeres, sin embargo, como decía Lenin, aún permanecían en una situación de esclavitud
doméstica, porque Lenin decía, no hay igualdad ante la vida de las mujeres si todavía tienen que cargar sobre sus espaldas con el durísimo trabajo doméstico en sus hogares. La igualdad ante la ley la conquista la revolución, pero la igualdad ante la vida todavía es algo por lo que hay que seguir trabajando y luchando. Ese es el concepto central de los bolcheviques y las bolcheviques, que entonces se esmeraron por atacar ese nudo de opresión que significa para las mujeres el trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué pasa con las conquistas de esa revolución cuando el partido y el Estado se burocratiza bajo el régimen de Stalin? Fuerzas colosales se habían puesto en movimiento. El asedio imperialista, la fuerza de una burguesía agraria que resurgía una y otra vez, las de una burocracia capilar que iba insinuándose en todos los engranajes del aparato administrativo. No obstante, Lenin, hasta su último aliento, sigue apostando a favor de la conciencia de la vanguardia. Cuando el propio partido se revela contaminado por el virus burocrático, Lenin no renuncia a su propósito. Se dirige a la vanguardia de la vanguardia, a lo que de sano aún subsistía en la dirección del partido. El año 1923 certifica el fin de la crisis revolucionaria que a lo largo de 5 años ha sacudido a toda Europa. Esto es importante señalarlo porque la oleada revolucionaria se extendió a otros países, especialmente en Alemania, ¿no? Hasta entonces, la joven revolución rusa ha resistido, aferrada a la esperanza de una revolución victoriosa en Alemania, sin la cual su propio futuro resultaba teóricamente impensable. El fracaso del octubre alemán, es decir, la derrota de la revolución en Alemania, despeja el camino para el futuro ascenso del nazismo y constituye el preludio de la derrota de la oposición de izquierda en Rusia, es decir, de la oposición de izquierda al interior del propio partido bolchevique. La burocracia teoriza ese aislamiento duradero, ese aislamiento como revolución, como Estado obrero, y se dispone a encerrar a la revolución en las fronteras del socialismo en un solo país. Esa trayectoria contradice sin lugar a dudas toda la historia y toda la educación del partido, pero tras la guerra civil, ¿qué es lo que permanece todavía en pie del partido y de su relación con las masas? La mitad del proletariado industrial se ha esfumado. Enfrentado a las fuerzas desboscadas de la historia desde su lecho, Lenin propone a Trotsky, el fundador y dirigente del Ejército Rojo que comandó, que dirigió la revolución, la toma del poder, le propone a Trotsky un pacto para jugar una última baza contra la burocracia. Pero la burocracia encontraba sus raíces en la derrota de la Revolución Internacional y el atraso social, económico y cultural de Rusia. Ustedes tienen, como una de las lecturas para esta clase, un texto, un capítulo de un libro de Trotsky que se llama La Revolución Traicionada, y el capítulo que les presentamos se llama Termidor en el hogar. Es un capítulo en el que muestra cómo todo el retroceso de aquellas que habían sido conquistas en los primeros años de la Revolución llevan a la mujer nuevamente a transformarse en una ama de casa dedicada a su familia y alejada de la vida social y política pública. Se prohíbe el aborto, se le entregan medallas a las mujeres que fueran madres de más de 10 o 12 hijos, la medalla a la gloria maternal se llamaba. Se criminaliza a las mujeres en situación de prostitución. Se transforma el divorcio en un trámite costoso, por lo cual muchas no tenían acceso a ese derecho. Es decir, hay una reversión de todas aquellas conquistas de los primeros años de la Revolución. Se prohíbe el aborto y Trotsky dice la política de Stalin con las mujeres es filosofía de cura, filosofía de sacerdote, sostenida con el puño de un gendarme. La Revolución Rusa fue inspiradora no solamente para los trabajadores y las trabajadoras en todo el mundo, sino particularmente para las mujeres en la lucha por los derechos
por sus derechos. Fue inspiradora para todos los movimientos feministas en ese entonces, que vieron en los primeros años de la Revolución Rusa un ejemplo de lucha a seguir por la conquista de la emancipación femenina. Lo peor que hizo el estalinismo no fue quizás la masacre de millones de personas, no fue quizás el retroceso en todas estas conquistas, sino en dejar la idea de que todas esas derrotas, de que todos esos retrocesos, de que esa situación de opresión social y política que vivió la clase obrera bajo la bota estalinista eran el socialismo. Como dice Wendy Goldman en su libro La mujer, el Estado y la Revolución, que tienen allí, pueden consultar el prefacio, la introducción a ese libro, a la edición en castellano. Al finalizar el libro dice: la tragedia de la reversión en el campo de la ideología no fue sencillamente el haber destruido la posibilidad de un nuevo orden social revolucionario, aunque millones habían sufrido y muerto precisamente por este motivo. La tragedia fue que el partido siguió presentándose como el heredero genuino de la visión socialista original, enmascarando su enfoque estrecho en la producción con la retórica vacía de la emancipación femenina. Abandonó su promesa de socializar la labor doméstica y fomentar relaciones libres e iguales entre hombres y mujeres. Y la tragedia más grande de todas es que las generaciones subsiguientes de mujeres soviéticas, desheredadas de los pensadores, las ideas y los experimentos generados por su propia revolución, aprendieron a llamar a esto socialismo y a llamar a esto liberación. A pesar del estalinismo, sin embargo, la Revolución Rusa es una fuente inagotable de inspiración para todos los explotados y las explotadas, para todas las mujeres en el mundo que luchan por su emancipación. El año pasado se cumplieron 100 años de esa revolución y no podríamos decir que fue 100 años atrás, sino que estuvo adelantada 100 años, ¿no? Si pensamos que en 1917, 1918, las mujeres rusas conquistaron el derecho al aborto, por el cual en Argentina hoy todavía estamos peleando 100 años después. Les esperamos entonces en la próxima clase, donde vamos a ver el feminismo de la segunda ola, es decir, aquella reemergencia del movimiento de las mujeres en la década del 70, en un periodo de radicalización social y política en los dos hemisferios, es decir, en los países de la órbita capitalista, pero también en los países que en ese momento estaban dominados por el régimen estalinista. En ese periodo entonces de gran cuestionamiento social, político, en las instituciones, al sistema, las mujeres vuelven a cuestionar su rol en esta sociedad y cuestionan la relación que existe entre lo personal y lo político.